No estás pidiendo un recomienzo por capricho. Estás pidiendo porque estás cansado de repetir la misma historia, cansado de cambiar el escenario y darte cuenta, allá adelante, de que el dolor fue el mismo. Cansado de prometer, ahora sí, y en el primer apretón, volver al viejo patrón. Y lo peor, ni siquiera es caer de nuevo. Es darte cuenta de que caíste en el mismo lugar, de la misma manera, con la misma excusa. Guarda esta tesis, porque va a confrontarte y a liberarte al mismo tiempo. Dios no te va a dar solo un recomienzo, te va a dar sabiduría, porque sin sabiduría, el recomienzo se vuelve repetición. Puerta abierta no es cambio, nueva oportunidad no es madurez. Lo que cambia tu vida es el criterio que llevas dentro de la oportunidad, es el discernimiento que te impide confundir urgencia con dirección. Y déjame personalizar esto de la forma más directa posible. Si tu mente está ruidosa, si estás confundido, si sientes que estás a punto de tomar una decisión grande y por dentro parece que hay una guerra ocurriendo, este video es para ti. Porque hoy voy a mostrarte algo que mucha gente ignora. Dios, antes de cambiar tu situación, cambia tu visión. Y cuando tu visión cambia, tus patrones cambian. Cuando tus patrones cambian, tu destino cambia. Así que quédate conmigo hasta el final, porque voy a entregarte 8 llaves prácticas de sabiduría que van a impedirte recomenzar de la manera equivocada, de esa forma que parece recomienzo, pero en realidad es solo el ciclo repitiéndose con ropa nueva. Suscríbete y quédate hasta el final, porque esto no es solo motivación, es dirección práctica para que salgas del lugar con madurez. Lo que más cansa no es caer siempre en el mismo lugar. Porque caer una vez hasta se entiende. Fue una fase, fue presión, fue falta de claridad. Pero caer otra vez en el mismo patrón, eso desgasta de una manera que la persona ni consigue explicar. Es como si la vida repitiera la misma lección, solo cambiando el escenario. Y entonces empiezas a preguntarte, en silencio, ¿qué hay de malo en mí? Solo que el problema, la mayoría de las veces, no es que estés débil, es que estás repitiendo sin discernir. Recomienzo sin sabiduría es exactamente eso. Cambias el escenario, pero llevas el mismo patrón por dentro. Cambias de ambiente, cambias de personas, cambias de rutina, cambias de plan, pero sigues decidiendo por impulso, corriendo por ansiedad, aceptando migajas por carencia, reaccionando en el calor de la emoción y llamando urgencia a lo que no es más que dirección. Cambia la puerta, pero el criterio es el mismo. Y cuando el criterio es el mismo, el final tiende a ser el mismo. Por eso, lo que necesitas no es solo un nuevo comienzo. Lo que necesitas es una nueva manera de elegir. Y ahí es donde la historia de Salomón entra con fuerza, porque es simple de entender e imposible de ignorar cuando la aplicas a la vida real. Salomón estaba comenzando la vida como rey. Era un recomienzo enorme, una responsabilidad gigantesca sobre sus hombros, un nuevo nivel, un nuevo tiempo. Y Dios le da la oportunidad de pedir lo que quiera. Si fuera hoy, mucha gente pediría dinero para resolverlo todo, venganza para callar a quien hirió, aplauso para probar valor, o un milagro rápido para no tener que pasar por el proceso. Pero Salomón no pide nada de eso. Pide sabiduría, pide discernimiento, pide un corazón capaz de decidir bien. Porque entendió algo que quizá tú necesitas entender ahora. No sirve de nada que Dios te dé más, si tú sigues eligiendo de la misma manera. Y esa es la promesa de este video, mirándote a los ojos. Dios no quiere solo ponerte de pie otra vez. Quiere enseñarte a caminar diferente. Quiere darte madurez espiritual para que no conviertas el recomienzo en repetición. Y cuando aprendes esto, dejas de vivir de intento en intento y empiezas a vivir de construcción, porque el recomienzo deja de ser una fuga y se vuelve un camino. Déjame hablarte directo, sin rodeos. El recomienzo no prueba nada. El recomienzo solo muestra que se abrió una puerta. Y las puertas se abren todo el tiempo. Lo que cambia tu vida no es la puerta nueva, es en quién te conviertes al cruzarla. Dios puede sacarte de un lugar apretado, puede darte una nueva oportunidad,
puede limpiar el escenario, pero Él no invade tus elecciones. Si entras en ese nuevo comienzo con la misma ansiedad, el mismo impulso, los mismos criterios flojos y la misma prisa emocional, no estás viviendo cambio, solo estás repitiendo el ciclo en un ambiente diferente. Y duele admitirlo, porque es más cómodo llamar prueba a la repetición que asumir que faltó madurez espiritual. Pero la verdad es esta: la oportunidad no transforma a nadie, la sabiduría sí. Ahora mira el texto bíblico con honestidad. En 1 Reyes 3, Dios se le aparece a Salomón y básicamente le dice: pide lo que quieras. Y ese es un momento que revela carácter, porque cuando estás cansado, confundido, presionado y con mucha responsabilidad encima, lo más natural es pedir alivio, pedir bendición rápida, victoria visible, solución externa. Pero Salomón no pide atajos, pide sabiduría, discernimiento, un corazón comprensivo. Y eso no es un discurso bonito, es madurez. Él entiende algo que mucha gente ignora. Un recomienzo sin criterio se vuelve una trampa. Crecimiento sin discernimiento se vuelve carga. Puerta abierta sin claridad se vuelve un laberinto. Salomón no pide sabiduría porque sea débil, la pide porque es responsable, porque sabe que, si falla en el criterio, fallará incluso con Dios abriendo caminos. Y aquí entra una verdad que confronta. Dios no te da sabiduría para que te sientas mejor. Te da sabiduría para que decidas mejor cuando la emoción esté gritando dentro de ti. Porque el problema nunca fue que Dios no abriera puertas. El problema siempre fue que tú cruzaras puertas sin haber aprendido a discernir. El recomienzo no exige profundidad. Cualquiera acepta un recomienzo. La sabiduría exige humildad, silencio, escucha y valentía para cambiar patrones. Y por eso tanta gente vive una secuencia de nuevos comienzos y sigue cansada, confundida y frustrada. No faltó oportunidad, faltó criterio. Piensa con calma en esta analogía, porque es simple y cruel al mismo tiempo. El recomienzo es como cambiar la SIM del celular. Cambias el número, cambias el plan, cambias el aparato, le pones una funda nueva, pero si sigues llamando a los mismos lugares, la conversación es la misma. Y tu vida funciona así también. Cambias de trabajo, de relación, de ciudad, de proyecto, de ambiente espiritual, pero sigues tomando decisiones por impulso, sigues aceptando migajas por carencia, sigues confundiendo urgencia con dirección. Entonces el ciclo se repite y empiezas a pensar que hay algo espiritual en contra de ti, cuando en realidad es solo ausencia de discernimiento. Cambia el escenario, pero no cambia el patrón, y un patrón no roto se vuelve destino. Tal vez duela, pero hay que decirlo. No todo sufrimiento es ataque. Algunos son consecuencia de criterios débiles. No toda puerta cerrada es liberación. Algunas son protección contra tu prisa. Y no todo recomienzo viene para hacerte avanzar. Algunos vienen solo para revelar que todavía no aprendiste. Por eso, antes de pedir, Dios, dame un nuevo comienzo, hay una petición más madura, más espiritual y más transformadora. Dios, dame un nuevo criterio. Porque el recomienzo es evento, la sabiduría es sistema, el recomienzo es impulso, la sabiduría es constancia, el recomienzo emociona, la sabiduría sostiene. Ahora trae esto a tu vida práctica, sin espiritualizar de más. Dices que quieres un recomienzo financiero, pero sigues sin disciplina, sin claridad, sin autocontrol, gastando para aliviar la ansiedad. Dices que quieres un recomienzo emocional, pero sigues colocándote en relaciones que drenan, insistiendo en quien no tiene acceso a tu corazón, confundiendo atención con amor. Dices que quieres un recomienzo espiritual, pero no creas rutina, no creas silencio, no creas espacio para escuchar. Solo buscas a Dios cuando aprieta el apretón y después te preguntas por qué todo parece andar en círculos. No es porque Dios no respondió, es porque tú aún no aprendiste a discernir. Entonces, déjame hacerte la pregunta que cambia este tema entero.
¿Qué sigues repitiendo porque nunca aprendiste a discernir? ¿Qué tipo de elección llamas inevitable, pero en el fondo es solo automática? ¿Qué tipo de comportamiento llamas mi manera de ser, pero en realidad es falta de madurez emocional? Porque mientras no cambies el criterio, Dios incluso puede darte otro recomienzo, pero tú lo vas a cruzar como siempre lo cruzaste. Y un recomienzo sin sabiduría es solo una pausa antes del próximo desgaste. Por eso la verdadera señal de cambio no es la puerta abierta, es la mente renovada. Es cuando empiezas a decidir con más calma, a responder en vez de reaccionar, a elegir con más claridad y menos ansiedad. Es cuando el recomienzo deja de ser fuga y se vuelve construcción. Y entonces surge una pregunta inevitable, que ya prepara el próximo paso. Si la sabiduría es lo que sostiene un recomienzo de verdad, ¿por qué a tanta gente le cuesta pedirla? Tal vez porque pedir sabiduría exige admitir algo que al orgullo le encanta negar. Hay un punto en tu camino en el que la mayor prueba de madurez espiritual no es fuerza, es honestidad. Y esa honestidad empieza cuando dejas de fingir que puedes solo. Porque, seamos sinceros, tú aguantas muchas cosas. Trabajas, resuelves, decides, soportas presión, tragas llanto, sigues adelante. Pero aguantar no es lo mismo que gobernar bien tu propia vida. Hay mucha gente fuerte por fuera y completamente confundida por dentro. Y el problema es que, mientras confundes resistencia con sabiduría, sigues conduciendo al límite, cansado, en la oscuridad, creyendo que eso es virtud. No lo es. Es solo agotamiento disfrazado de valentía. Mira otra vez a Salomón, pero ahora desde otro ángulo. Cuando él dice, con palabras simples, «Yo todavía soy joven, no sé cómo gobernar», no se está disminuyendo, está siendo responsable, entiende el peso de lo que tiene en las manos y se niega a fingir control. Eso es raro, porque el ego prefiere hacerse el fuerte antes que admitir limitación. Pero Dios no derrama sabiduría sobre quien finge que lo sabe todo. La sabiduría nace cuando reconoces que fuerza sin claridad se vuelve riesgo. Salomón no pide sabiduría porque esté perdido. La pide porque sabe exactamente el tamaño de la responsabilidad que lleva, y eso lo cambia todo. Porque pedir sabiduría no es señal de debilidad espiritual, es señal de madurez emocional y alineación con Dios. Ahora déjame confrontarte con cuidado, pero con verdad. Quizá lo que está frenando tu crecimiento no es falta de fe, sino exceso de autosuficiencia. Tú oras, pides dirección, pides paz, pides respuestas, pero sigues decidiendo solo, reaccionando solo, sosteniéndolo todo solo. Y después te preguntas por qué vives cansado, ansioso y confundido. Dios no fue hecho para ser un accesorio en tus decisiones. Él es la fuente de claridad que tú insistes en consultar solo cuando el caos ya se instaló. La sabiduría empieza cuando admites, así como lo he hecho, no está funcionando. Esa frase duele al orgullo, pero cura el destino. Piensa con calma en esta analogía, porque describe a mucha gente. Conducir la vida como quien maneja en la niebla con las luces apagadas, solo para probar valentía. La persona acelera, toma decisiones grandes, lo cambia todo de golpe, reacciona emocionalmente y llama a eso audacia. Pero no es audacia, es imprudencia emocional. Valentía no es avanzar sin ver. Valentía es encender las luces y aceptar ir más despacio si hace falta. Pero ir más despacio exige humildad, exige reconocer límites, exige decir, no estoy viendo todo, necesito dirección. Y es exactamente ahí donde la sabiduría de Dios empieza a operar, porque Dios trabaja mejor donde el orgullo no ocupa espacio. Quizá hoy no necesitas más fuerza, fuerza ya tienes. Necesitas más claridad. Claridad para saber qué hacer primero, qué dejar para después, qué terminar, en qué no insistir, a qué no responder, qué no cargar más. Claridad para dejar de confundir ruido emocional con dirección divina. Claridad para entender que no toda urgencia es propósito y que no toda oportunidad es autorización.
Y esa claridad no nace del esfuerzo, nace de la rendición correcta. No esa rendición teatral, sino esa silenciosa en la que paras, respiras y dices: Dios, no quiero solo salir del apuro, quiero aprender a no entrar en él de nuevo. Y aquí entra una aplicación bien práctica, de esas que puedes probar en tu rutina. Humildad no es disminuirte ni llamarte incapaz. Humildad es dejar de fingir que todo está bajo control cuando no lo está. Es revisar decisiones antes de ejecutarlas. Es escuchar antes de responder. Es pedir consejo antes de avanzar. Es aceptar que no necesitas probar nada a nadie. Por ejemplo, antes de tomar una decisión importante, puedes preguntarte con honestidad: ¿estoy eligiendo esto porque estoy en paz o porque tengo miedo de perder? O también, ¿estoy actuando por claridad o por cansancio? Estas preguntas parecen simples, pero rompen ciclos enteros cuando se hacen con sinceridad. Empiezas a notar que la sabiduría no viene como una voz fuerte del cielo gritando órdenes. Viene como un ajuste interno, como un freno suave, como una incomodidad que te impide repetir patrones antiguos. Y eso solo sucede cuando dejas de apoyarte exclusivamente en tu propia fuerza. Porque la fuerza sostiene por un tiempo, la claridad sostiene por una vida. Y Dios no quiere verte solo resistiendo, quiere verte gobernando mejor tu propia historia, con madurez espiritual, discernimiento y responsabilidad. Quizá el mayor paso de tu recomienzo no sea hacer algo nuevo, sino admitir algo viejo, que no puedes solo, y eso no te debilita, te posiciona. Porque es exactamente desde ese lugar que la sabiduría de Dios empieza a fluir. Y cuando empieza, ocurre algo interesante. Comienzas a darte cuenta de que muchas decisiones que parecían urgentes, quizá ni siquiera necesitaban tomarse ahora. Y eso nos lleva directo al siguiente punto, porque hay un riesgo silencioso que confunde a mucha gente: confundir prisa con dirección y ansiedad con propósito. Voy a decirte algo que casi nadie te dice con claridad, porque toca tu ansiedad. No toda prisa es propósito. A veces es solo miedo disfrazado de movimiento. Y tú sabes de qué estoy hablando, porque hay días en que no corres porque Dios mandó. Corres porque no soportas sentir. No soportas el vacío, no soportas la incertidumbre, no soportas el silencio, no soportas la espera. Entonces llamas decisión a lo que, en la práctica, es un intento de aliviar el presente. Y aquí está el punto que separa madurez espiritual de impulso. La sabiduría no te acelera, la sabiduría te alinea, no te empuja hacia cualquier puerta, te enseña a reconocer la puerta correcta. Hay una diferencia brutal entre ahora y correcto. El ahora generalmente viene cargado de urgencia, presión, exigencia interna, comparación, esa sensación de que si no haces algo inmediatamente vas a perder el control. Lo correcto viene con claridad, con coherencia, con un tipo de paz que no depende de que todo esté resuelto. Y esa diferencia parece sutil, pero es la que define tu destino, porque la urgencia te hace elegir rápido, la sabiduría te hace elegir bien. La urgencia te hace resolver el síntoma, la sabiduría te hace enfrentar la raíz. La urgencia te da alivio, la sabiduría te da futuro. Y aquí entra un detalle bíblico importante que mucha gente pasa por alto. En el episodio de Salomón, Dios responde de noche. No es casualidad. La noche representa silencio, pausa, interior, ese lugar donde no puedes distraerte con ruido, y por eso quedas cara a cara con lo que hay dentro. Y la sabiduría, casi siempre, nace en ese lugar. Antes de la expansión viene la claridad. Antes de la multiplicación viene el discernimiento. Antes de que Dios te dé más, Él ajusta tu cómo, porque si el cómo está mal, el más se vuelve caos. Puedes incluso ganar velocidad, pero vas a acelerar en la dirección equivocada. Ahora déjame llevar esto a tu vida como tú lo sientes. Cuando estás al límite, tu alma empieza a gritar, ahora. Es ansiedad.
Y la ansiedad tiene un talento: convierte cualquier cosa en urgencia. Un mensaje no respondido se vuelve amenaza. Un atraso se vuelve abandono. Un no se vuelve rechazo. Una puerta cerrada se vuelve humillación. Y de repente te ves tomando decisiones solo para callar ese ruido. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Todavía llamas a eso fe. Dices, estoy actuando, me estoy moviendo, no me voy a quedar parado. Pero movimiento sin discernimiento no es fe, es fuga. Por eso la analogía de este tema es tan certera. La ansiedad es una voz que grita, ahora. La sabiduría es una voz que dice, correcto. La ansiedad quiere salvarte del malestar. La sabiduría quiere salvarte de ti mismo. La ansiedad te empuja a resolver lo que sientes. La sabiduría te entrena a lidiar con lo que sientes sin tomar decisiones caras en el pico de la emoción. Y aquí entra una frase que necesitas guardar. Si estás al límite, no necesitas decidir más rápido. Necesitas decidir mejor. Y decidir mejor no es algo abstracto, no es poesía, es práctica. Así que voy a darte 3 filtros simples, pero muy difíciles de ignorar cuando eres honesto. Antes de cualquier decisión importante, antes de cualquier giro que estés a punto de dar por impulso, pásalo por estos filtros. Filtro 1. ¿Esto me acerca a la paz o a la compulsión? La paz no es ausencia de miedo, es coherencia interna. Compulsión es cuando sientes que tienes que hacerlo, si no te derrumbas. Compulsión es cuando estás intentando comprar tranquilidad con una decisión. Y las decisiones tomadas para comprar tranquilidad suelen cobrar intereses después. Filtro 2. ¿Esto me vuelve más íntegro o más escondido? Íntegro es cuando puedes sostener tu elección a la luz del día, sin maquillaje, sin excusa, sin historia mal contada. Escondido es cuando ya empiezas la decisión con «lo hago y después explico», o «nadie tiene que saber», o «es solo esta vez». La sabiduría te empuja a la integridad. La ansiedad te empuja al atajo. Filtro 3. ¿Esto construye futuro o solo alivia el presente? Alivio no es construcción. El alivio es corto, es inmediato, es dulce al principio y amargo al final. La construcción es lenta, a veces aburrida, pero sólida. Y aquí tienes que ser brutalmente sincero. Muchas cosas que llamas dirección son solo una estrategia para aliviar ahora. Si aplicas de verdad estos 3 filtros, vas a notar algo que quizá te asuste. Varias elecciones que estabas a punto de hacer no eran el próximo paso. Eran solo tu corazón intentando salir del malestar. Y no hay nada malo en querer alivio. Eres humano, pero hay todo de malo en convertir el alivio en dirección. Porque la dirección te lleva a un lugar. El alivio solo te da una pausa. Y si vives de pausas, vives de ciclos. Ahora, para hacerlo todavía más práctico, piensa en situaciones reales. ¿Quieres enviar ese mensaje en el calor de la emoción? Pásalo por los filtros. ¿Quieres dejarlo todo por impulso porque estás cansado? Pásalo por los filtros. ¿Quieres entrar en una relación porque estás carente? Pásalo por los filtros. ¿Quieres aceptar cualquier oportunidad porque tienes miedo de quedarte atrás? Pásalo por los filtros. Y observa, la sabiduría de Dios no va a gritarte. Te va a dar una incomodidad santa, una pausa, una lucidez. Pero esa lucidez solo puede aparecer si dejas de alimentar la urgencia como si fuera virtud. Y déjame decirte una verdad final de este tema, sin romantizar. Tu ansiedad no es una prueba de que estás atrasado. A veces es solo un síntoma de que estás intentando vivir a una velocidad que tu alma no soporta. Y Dios no te llama a vivir acelerado, te llama a vivir alineado. Por eso, cuando aprendes a discernir, dejas de confundir presión con dirección. No te vuelves una persona lenta, te vuelves una persona segura. Y la seguridad es la base de cualquier recomienzo que realmente se convierte en construcción. Y eso abre la puerta del próximo tema, porque hay algo que va a quedar claro cuando dejes de decidir por urgencia.
vas a notar que existe un lugar antiguo que te llama de vuelta. Un ciclo que casi amas, aún sabiendo que te quiebra. Aquí es donde el recomienzo empieza a ponerse incómodo, porque deja de ser discurso y se vuelve decisión. Déjame hablarte con honestidad. Mucha gente ora por recomienzo, pero ama el ciclo antiguo. Lo ama porque es familiar, porque es predecible, porque ya sabe cómo funciona, aunque duela. Y eso explica por qué, incluso después de puertas abiertas, sientes una fuerza tirando de ti de vuelta. No es falta de fe, es apego, es hábito emocional. Es ese lugar interno que te quebró, pero que todavía llamas zona conocida. Y sin sabiduría, confundes familiaridad con seguridad. Cuando Salomón le pide a Dios un corazón comprensivo, no está pidiendo solo inteligencia. Está pidiendo discernimiento para separar lo que parece bueno de lo que realmente es bueno, para diferenciar comodidad de propósito, para reconocer lo que puede parecer inofensivo, pero que a largo plazo destruye. Y esto es crucial para que entiendas. Dios te da sabiduría no solo para salir del lugar equivocado, sino para no volver a él. Porque salir es un movimiento externo, no volver es un trabajo interno, y ahí es donde mucha gente falla. La persona sale de la situación, pero no sale de la mentalidad. Sale de la relación, pero no sale de la carencia. Sale de la crisis, pero no sale del patrón que la llevó a la crisis. Piensa con calma en esta analogía, porque es fuerte. Es como alguien que logra escapar de un incendio, respira aliviado afuera y decide volver para buscar algo que ni vale tanto. Quizá un objeto, quizá un recuerdo, quizá un apego emocional. Y tú miras desde fuera y piensas, no tiene sentido. Pero espiritual y emocionalmente, es exactamente eso lo que pasa cuando vuelves a ciclos que ya te quebraron. Vuelves a conversaciones que drenan, a hábitos que sabotean, a relaciones que te disminuyen, a ambientes que te confunden. Y todo eso porque la sabiduría todavía no fue aplicada en el nivel más difícil, el del desapego. Aquí entra una verdad que confronta sin pedir permiso. El recomienzo no es solo salir. El recomienzo es no volver. Y no volver duele más que salir, porque salir exige valentía momentánea. No volver exige disciplina continua. No volver exige decir no cuando nadie te está viendo. Exige sostener límites cuando la nostalgia golpea, cuando la carencia aprieta, cuando la soledad intenta convencerte de que no era tan malo. Y en ese punto la sabiduría de Dios se manifiesta de forma práctica. Te recuerda por qué saliste, incluso cuando la emoción intenta reescribir la historia. Ahora trae esto a tu vida, sin maquillaje espiritual. ¿Cuántas veces pediste liberación y, después, corriste detrás de lo mismo que Dios te ayudó a soltar? ¿Cuántas veces llamaste tentación a algo que, en realidad, era elección repetida? ¿Cuántas veces oraste por cambio, pero mantuviste puertas internas abiertas para lo que te debilita? Sabiduría es cuando dejas de negociar con aquello que ya demostró ser destructivo. Es cuando entiendes que no es persecución espiritual, es patrón emocional no tratado. Y un patrón no tratado siempre te llama de vuelta. Por eso, este tema trae un ejercicio simple, pero extremadamente revelador, y puedes hacerlo ahora mientras escuchas. Escribe mentalmente 2 frases. La primera, ¿cuál es la puerta que Dios abrió para mí? Sé específico. Un nuevo ambiente, un nuevo tiempo, una nueva conciencia, un nuevo límite, una nueva oportunidad. Ahora la segunda, que duele más. ¿Cuál es la puerta que yo insisto en forzar? Esa conversación que sabes que no deberías retomar. Esa comparación que te enferma. Ese hábito que siempre justificas. Esa relación que te drena. Esa fuga que alivia ahora y cobra después. Solo identificarlo ya empieza a romper el ciclo, porque la sabiduría comienza con claridad, no con fuerza. Y déjame decirte algo importante. No volver no te hace arrogante, frío o insensible. Te hace íntegro, te hace alineado, te hace alguien que honra su propio proceso.
porque cada vez que vuelves al lugar que te quebró, estás diciendo, aunque no lo notes, que el dolor es más cómodo que la transformación. Y Dios no te llama a sobrevivir en ciclos, te llama a madurar fuera de ellos. Sabiduría es aprender que no todo lo que te llama merece respuesta, y no todo lo que te tira merece acceso. Y cuando empiezas a aplicar esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de romantizar el pasado y empiezas a proteger el futuro. Entiendes que ciertos no son actos profundos de fe. Y ahí aparece un nuevo desafío, casi inevitable. Si aprendes a no volver a lugares, también necesitas aprender a manejar mejor a las personas. Porque no todo el que estuvo contigo en el pasado puede caminar contigo al siguiente nivel. Puede que no te guste oírlo, pero vas a tener que enfrentarlo. Una parte enorme de tus ciclos no empezó por falta de oración. Empezó por falta de discernimiento con personas. Y aquí no estoy hablando solo de malas compañías en el sentido obvio. Estoy hablando de acceso, de quién entra en tu corazón, en tu tiempo, en tu mente, en tu energía, en tu intimidad emocional. Porque hay gente que no necesita destruirte a propósito para quebrarte. Basta con tener demasiado acceso a lo sensible en ti. Y cuando no tienes sabiduría para administrar relaciones, te vuelves un lugar abierto. Cualquiera entra, cualquiera habla, cualquiera opina, cualquiera drena, y tú llamas a eso ser bueno. Pero ser bueno sin criterio es solo estar disponible para desgastarte. Mira el símbolo bíblico que aparece en la historia de Salomón. El juicio de las dos madres. Primero Reyes 3, 16, 28. Mucha gente lo lee como inteligencia, pero ve más profundo. Eso es discernimiento humano y espiritual aplicado a relaciones. Salomón no está resolviendo solo un problema jurídico, está exponiendo la verdad escondida detrás de la actuación. Revela quién ama de verdad y quién solo quiere poseer. Y este es el punto que necesitas traer a tu vida. Hay personas que parecen cercanas, pero no aman el proceso, aman el control. Hay personas que dicen, quiero tu bien, pero reaccionan mal cuando maduras. Hay personas que te aplauden al comienzo, pero te drenan en el camino. Y tú llamas a eso amistad, alianza, familia emocional, cuando, en la práctica, es un grifo abierto chupando tu paz. Déjame usar la analogía de este tema, porque es certera. Hay gente que te aplaude al comienzo, pero te drena en el proceso, y tú llamas a eso amistad. Al principio, cuando estás entusiasmado, todos vibran. Va a salir bien, estoy contigo, cuenta conmigo. Pero cuando llega el tiempo de disciplina, de silencio, de reconstrucción, de límite, del no, del enfoque, ahí la persona cambia. Empieza a competir, a ironizar, a exigir, a hacer chantaje emocional, a culpar. Y tú, por ser alguien sensible y de fe, intentas ser paciente, intentas no crear conflicto, intentas no herir a nadie. Solo que, en ese intento de no herir, te hieres. Y eso no es madurez espiritual, es falta de criterio. Ahora déjame tocar dolores que son comunes en tu público y tal vez en tu historia. Rechazo, incomprensión, traición, desgaste emocional. Cuando eres rechazado, intentas probar valor. Cuando eres incomprendido, intentas explicar de más. Cuando eres traicionado, intentas arreglar para no perder. Y sin darte cuenta, das acceso a quien no tiene madurez para manejarte. Entregas partes íntimas a personas que no saben administrar ni su propia vida. Entonces te frustras, te cierras, te endureces y empiezas a decir, nadie sirve. Pero no es nadie sirve. Eres tú quien necesita aprender a seleccionar acceso con sabiduría y paz. Y aquí entra la aplicación práctica más poderosa de este tema. Dios te da sabiduría para administrar relaciones, no solo dinero. Mucha gente piensa en la sabiduría como algo para finanzas, trabajo, decisiones grandes. Pero la sabiduría también es saber quién puede sentarse en la mesa de tu vida y quién solo puede quedarse afuera.
porque una relación equivocada destruye más que una deuda. Una relación equivocada roba tu enfoque, tu constancia, tu claridad, tu paz y, a veces, tu fe. Así que voy a entregarte un mapa simple de 3 niveles de acceso. Es fácil de entender y difícil de practicar, porque exige valentía. ¿Quién puede orientarte? Son pocas personas. Gente con madurez espiritual y emocional, gente que no compite contigo, gente que tiene fruto, historial, consistencia. Esas personas no te adulan, te confrontan con amor, te hacen pensar, te ayudan a ver puntos ciegos. Puede ser un mentor, un líder maduro, un terapeuta, alguien con vida estructurada. Orientación no es opinión. Orientación es dirección basada en sabiduría. ¿Quién puede acompañarte? Son personas del camino, amigos que caminan contigo, que respetan tu proceso, que no drenan, que no te tiran al ciclo antiguo, que no exigen acceso total para probar afecto. Puede que no te orienten, pero te fortalecen. No necesitan saberlo todo, pero comparten vida con respeto. ¿Quién solo puede conocerte de lejos? Este nivel salva tu paz. Es gente que amas, pero no puede tener intimidad. Gente que respetas, pero no puedes confiarle detalles. Gente a la que saludas, conversas, mantienes cordialidad, pero no abres el corazón. Y eso no es frialdad, es discernimiento, porque la cercanía no es un derecho automático, es consecuencia de madurez y lealtad. Y ahora, con sinceridad, tú has mezclado esos niveles. Has dado oído de orientación a gente que solo podría conocerte de lejos. Has abierto tu intimidad a gente que no sabe guardar. Has buscado validación en quien no tiene estructura. Y entonces, cuando sale mal, te sientes confundido, traicionado, drenado. Pero la clave no es odiar a las personas. Es aprender a administrar el acceso con sabiduría. Entonces, haz un ejercicio práctico. Piensa en 3 nombres o perfiles y coloca a cada uno en un nivel. ¿Quién te orienta? ¿Quién te acompaña? ¿Quién solo puede conocerte de lejos? Y si te das cuenta de que alguien está en el nivel equivocado, no necesitas pelear, solo necesitas ajustar acceso. Menos detalles, menos explicación, menos tiempo, más límite, más paz. Porque el límite es una forma de amor bien aplicada. Amor por ti y hasta por la persona, porque dejas de alimentar una relación enfermiza. Y eso trae el próximo tema de forma inevitable. Porque cuando ajustas personas, empiezas a notar otra cosa. Gran parte de tu sufrimiento no viene solo de lo que sientes, sino de lo que haces cuando sientes. Y entonces la sabiduría entra en el lugar más peligroso de todos, el instante de la reacción. Ahora voy a tocar un punto que te separa de un giro real. El problema no es solo lo que sientes, es lo que haces cuando sientes. Porque sentir es humano. Miedo, rabia, frustración, celos, carencia, cansancio, eso aparece. La cuestión es, ¿quién está al mando cuando eso aparece? ¿Tú o la emoción? Porque, si eres honesto, te vas a dar cuenta de que varios desastres en tu vida no fueron grandes decisiones planificadas. Fueron reacciones pequeñas, rápidas, en el pico de la emoción. Una respuesta atravesada, un mensaje enviado por impulso, un "me da igual" dicho para protegerte, un sí dado por culpa, un no dicho por orgullo, y listo. El ciclo se reabre. Por eso Dios no te da solo respuesta lista, te da un corazón sabio. Porque un corazón sabio es lo que te impide destruirte con tu propia lengua, con tu propio impulso, con tu propia prisa. Déjame ser muy directo. Puedes orar por puertas, por oportunidades, por expansión, pero si sigues reaccionando de la misma manera, vas a arruinar lo que Dios te entregue. Y eso es duro de admitir, porque es más cómodo culpar al otro, culpar a la etapa, culpar a la presión. Pero Dios quiere madurarte donde más evitas, en el control de la reacción. Sabiduría es cuando, antes de actuar,
creas un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese espacio es donde Dios te encuentra, donde entra la claridad, donde dejas de ser rehén del instante y empiezas a gobernar tu propio comportamiento. La analogía de este tema es simple y perfecta. Reaccionar es como apretar enviar en un mensaje en el pico de la emoción. Tú sabes cómo es. Escribes con rabia, con orgullo, con carencia, con dolor, y lo mandas. En el momento da alivio, parece que te posicionaste, pero después viene la cuenta, viene arrepentimiento, viene ruido, viene desgaste, viene el orgullo peleando con la conciencia. Y lo peor, a veces ni siquiera querías decir eso, solo querías aliviar el sentimiento. Y esto es lo que la sabiduría te enseña. Aliviar el sentimiento no puede costarte tu futuro. Aquí entra una aplicación práctica que puede cambiar tu día a día. La regla de los 90 segundos. Funciona así. Cuando una emoción explota, tu cuerpo y tu mente entran en un pico químico y fisiológico que dura alrededor de 90 segundos. En ese periodo, eres más propenso a decir lo que no deberías, hacer lo que no deberías, decidir lo que no deberías. Entonces la regla es simple. No decides nada importante en el pico. Respiras, te apartas, esperas a que pase el pico. Sentir no es pecado. Actuar por impulso es lo que te cuesta caro. No necesitas matar la emoción. Necesitas aprender a no obedecer la emoción como si fuera dirección. Y antes de que pienses, eso es muy simple, déjame decirte, lo simple es lo que cambia la vida cuando lo practicas. La mayoría de la gente no está rota por falta de conocimiento, está rota por falta de constancia en lo básico. Y lo básico aquí es, cuando llega la emoción, tú creas un intervalo. No respondes en el momento, no devuelves golpe en el momento, no te explicas en el momento, no publicas en el momento, no compras en el momento, no aceptas en el momento, no terminas en el momento. Aprendes a decir, voy a responder cuando esté entero, no cuando esté inflamado. Ahora voy a darte ejemplos concretos, porque esto tiene que bajar a la vida real. Si recibiste un mensaje que te hirió, no necesitas responder con el mismo tono. Puedes escribir tu respuesta en una nota, esperar 90 segundos, a veces algunos minutos, y recién entonces decidir si eso todavía tiene sentido. Si estás con rabia, puedes hacer algo físico simple, lavarte la cara, beber agua, caminar 5 minutos, respirar profundo. Parece tonto, pero eso recalibra tu cuerpo y da espacio para la claridad. Si tienes ganas de desaparecer por miedo, puedes mandar un mensaje corto y maduro. Necesito un tiempo para ordenar mis ideas, después vuelvo y hablamos. Eso es sabiduría. No explotas y tampoco desapareces. Administras. Y aquí entra el punto espiritual. Hoy Dios te está entrenando para responder, no para explotar. Y eso no es ser débil. Eso es fuerza bajo control. Eso es madurez espiritual. Porque valentía no es decir todo lo que piensas en caliente. Valentía es sostener paz cuando podrías causar guerra. Y no confundas eso con pasividad. La sabiduría no te vuelve omiso, te vuelve estratégico, te da dominio propio. Y el dominio propio es una de las formas más concretas de darte cuenta de que Dios está trabajando en ti, no solo alrededor de ti. Ahora, presta atención. Cuando empiezas a vivir así, descubres un secreto que cambia el juego. Te das cuenta de que muchos problemas no necesitan ser resueltos, solo necesitan no ser alimentados. El impulso alimenta, la reacción alimenta, el orgullo alimenta. La sabiduría corta el combustible, y cuando cortas el combustible, evitas incendios que antes parecían inevitables. Y eso abre la puerta del próximo tema con fuerza, porque controlar la reacción es un comienzo. Pero hay algo mayor, convertir ese autocontrol en construcción. Porque el recomienzo no fue hecho para que te sientas mejor por un día. El recomienzo fue hecho para que vivas mejor de forma consistente. Y eso exige disciplina con propósito.
Aquí es donde mucha gente se equivoca, y quiero que te observes con honestidad. Tú crees que Dios te va a dar sabiduría para que te sientas mejor, pero Dios te da sabiduría para que vivas mejor. Y vivir mejor no es emoción, es estructura. No es un pico de motivación, es un patrón de decisiones. No es un culto fuerte un domingo y una semana caótica después. Es constancia, es disciplina con propósito, porque el recomienzo sin disciplina se vuelve entusiasmo, y el entusiasmo es genial, por 48 horas. Después la vida cobra, y si no tienes construcción, vuelves al viejo ciclo, y todavía te sientes culpable por haber caído otra vez. Pero no fue caída, fue falta de sistema. Mira la sabiduría de Salomón de forma práctica. La Biblia dice que esa sabiduría se traduce en gobierno, orden, decisiones, administración. No es una sabiduría mística que solo te hace sentir escalofrío. Es una sabiduría que organiza la vida, que pone límites, que prioriza, que corta excesos, que ve la consecuencia antes de que se vuelva tragedia. Y esto es lo que necesitas entender. La sabiduría no es un pensamiento bonito, es una rutina inteligente. Es el tipo de claridad que te hace hacer lo correcto cuando nadie te está aplaudiendo. Es cuando eliges coherencia en vez de comodidad. Ahora entra la analogía más certera de este tema. La motivación es chispa. La sabiduría es la cocina encendida todos los días. La chispa viene y se va. Hay días en que te despiertas motivado, animado, lleno de fe. Hay días en que te despiertas pesado, con ganas de rendirte, sin sentir nada. Si tu vida depende de la chispa, vives a tirones. Pero si construyes una cocina encendida, hábitos simples, repetidos, con propósito, atraviesas etapas sin perderte, porque tu disciplina te sostiene cuando tu emoción oscila. Y déjame confrontarte con cariño. No estás fallando porque no tengas fe. Estás fallando porque estás intentando vencer una vida compleja con un método frágil. Quieres cambio profundo con actitudes superficiales. Quieres estabilidad con rutina inestable. Quieres recomienzo, pero sin renunciar a ciertas fugas. Y las fugas pueden ser discretas: exceso de pantalla, comparación, gasto impulsivo, comida como anestesia, conversación tóxica, postergación, victimismo, autocompasión. Todo eso parece pequeño en el día a día, pero a largo plazo destruye la construcción. Sabiduría es cuando dejas de pedir solo un giro y empiezas a construir una base. Por eso la aplicación de este tema es práctica y directa. Un hábito pequeño por 7 días. No es para volverte santo, ni para vivir un proyecto imposible. Es para demostrarte a ti mismo que puedes construir constancia. Y la constancia, cuando nace, cambia tu identidad. Así que aquí está el plan, simple y concreto. 10 minutos de silencio y oración al día. Sin celular, sin distracción, sin prisa. No vas a pedir 1000 cosas. Vas a alinear la mente y el corazón. Si ayuda, puedes usar una estructura simple. 2 minutos para respirar y calmar. 3 minutos para agradecer. 3 minutos para pedir sabiduría y discernimiento. 2 minutos para quedarte en silencio y solo escuchar. Parece poco, pero es profundo cuando se vuelve constancia. 1 decisión al día basada en paz, no en miedo. Vas a elegir una cosa al día para hacer con criterio. Puede ser no responder por impulso. Puede ser decir no a una presión. Puede ser no comprar algo para aliviar la ansiedad. Puede ser hacer una tarea que vienes evitando. La regla es, eliges con claridad, no con prisa. Y al final del día, te preguntas, ¿esa decisión me acercó a la paz o a la compulsión? Empiezas a educarte por dentro. Cortar un fuga por 7 días. Elige una fuga que te sabotea y córtala. Puede ser un gasto innecesario. Puede ser un hábito que te drena. Puede ser una conversación que te tira al ciclo antiguo. Puede ser comparación en redes. Puede ser esa manía de buscar validación donde no hay madurez. Y aquí vas a sentir abstinencia emocional. Y eso es excelente, porque revela dónde estabas anestesiando el dolor en vez de tratar la raíz.
La sabiduría no te da solo comodidad, te da gobierno propio. ¿Y sabes qué pasa cuando haces esto por 7 días? Empiezas a darte cuenta de algo. El recomienzo no es algo que Dios te da. Y listo. El recomienzo es algo que Dios inicia y tú sostienes con disciplina y propósito. Dios abre la puerta, tú construyes el camino. Dios te da sabiduría, tú la aplicas en la rutina. Porque si de verdad quieres vivir un recomienzo diferente, necesitas dejar de depender de sensación y empezar a depender de estructura. Ahora, quiero que notes un detalle. Esto no se trata de perfección, se trata de dirección. ¿Vas a fallar en algunos momentos? Sí, pero vas a volver al criterio. Vas a volver a la claridad. Vas a volver al enfoque. Y eso es madurez espiritual. No es no caer nunca. Es no volver a vivir en el suelo. Es levantarte con sabiduría, no con culpa. Y este tema empuja el último con fuerza, porque después de entender disciplina con propósito, surge una pregunta que revela madurez. En tu recomienzo, ¿vas a pedir bendición o vas a pedir dirección? Porque hay una diferencia enorme entre que Dios te saque del apuro y que Dios te enseñe a no entrar en él de nuevo. Aquí está el punto en el que el recomienzo deja de ser discurso y se vuelve una prueba real. Porque, en el fondo, todo se resume a esto. Cuando Dios te pone delante de una nueva fase, ¿vas a pedir solo bendición o vas a pedir dirección? Bendición, como mucha gente la pide, es cómoda. Es Dios, mejora mi vida sin tocar tanto en mí. Dirección es diferente. Dirección exige madurez espiritual. Dirección toca tus criterios, tu ritmo, tus elecciones. Dirección te saca del impulso y te pone en el proceso. Y por eso, este punto revela quién quiere solo alivio y quién está dispuesto a crecer de verdad. Salomón podría haber pedido cualquier cosa: poder, riqueza, victoria, reconocimiento. Pero pide discernimiento. Y eso no es un detalle, es carácter revelado. Está diciendo, en la práctica: Dios, no quiero solo resultados, quiero criterio para sostener los resultados. Entiende algo que lo cambia todo. Hay una diferencia enorme entre que Dios te saque del apuro y que Dios te enseñe a no entrar en él de nuevo. Uno es rescate momentáneo, el otro es formación profunda. Uno te salva del dolor inmediato, el otro te prepara para no repetir el error. Y mucha gente vive atrapada porque solo pide rescate, nunca pide formación. Ahora déjame confrontarte con respeto, pero con claridad. Quizá estás pidiendo demasiadas señales y asumiendo poca responsabilidad. Quieres una confirmación perfecta, un sentimiento absoluto, una garantía total antes de moverte. En el fondo, quieres certeza para no correr riesgo. Pero Dios rara vez trabaja así. Él no suele darte el mapa completo, te da el próximo paso. Y el próximo paso casi nunca viene acompañado de comodidad total. Viene acompañado de claridad suficiente para que obedezcas con paz. Quien espera certeza absoluta se queda paralizado. Quien acepta dirección crece. Aquí entra un cambio simple, pero poderoso, que transforma tu mentalidad. No como oración, sino como postura de vida. En vez de vivir diciéndote por dentro, necesito una señal, empiezas a preguntarte, ¿cuál es el próximo paso sabio? No el más rápido, no el más emocionante, no el que da más alivio inmediato, el más sabio. Esa pregunta lo cambia todo, porque te saca de la dependencia del espectáculo y te pone en el terreno de la madurez. Dejas de tercerizar decisiones y empiezas a asumir responsabilidad con discernimiento. Y cuando empiezas a vivir así, algo silencioso sucede dentro de ti. Te das cuenta de que muchos atrasos no eran castigo, eran protección, que muchas puertas cerradas no eran rechazo, eran cuidado, que muchas frustraciones no eran fracaso, eran liberación. Pero eso solo se vuelve claro cuando entra la sabiduría. Sin sabiduría, lo llamas pérdida. Con sabiduría, lo llamas aprendizaje. Sin sabiduría, insistes.
Con sabiduría, sueltas. Sin sabiduría, reaccionas. Con sabiduría, respondes. Esta es la verdadera prueba del recomienzo. ¿Vas a seguir pidiendo que Dios te bendiga en los mismos patrones? ¿O vas a aceptar que Él quiere dirigirte fuera de ellos? Porque la bendición sin dirección se vuelve carga. Puerta abierta sin discernimiento se vuelve trampa. Y crecimiento sin madurez espiritual se vuelve caída disfrazada. Cuando entiendes esto, el recomienzo deja de ser un intento desesperado de cambiar la vida y se vuelve un proceso consciente de construcción. Y ahora el arco se cierra con una pregunta que no pide respuesta inmediata, pero exige reflexión honesta. ¿Qué has estado pidiendo con insistencia? ¿Bendición o dirección? Porque la respuesta a esa pregunta revela si solo quieres salir del apuro o si estás listo para no volver más a él. Ahora, para que salgas de aquí con esto bien amarrado, recapitula conmigo las 8 llaves en frases cortas, de esas que entran en la mente y no salen fácil. El recomienzo no prueba cambio, la sabiduría sí. La sabiduría nace cuando admites que no puedes solo. La sabiduría te impide confundir urgencia con dirección. La sabiduría te libra de volver al lugar que te quebró. La sabiduría te enseña a administrar personas. No todo el mundo merece acceso. La sabiduría te entrena a pensar antes de reaccionar. La sabiduría se vuelve disciplina con propósito. El recomienzo se vuelve construcción. La prueba del recomienzo es pedir dirección, no solo bendición. Y déjame entregarte un replanteamiento que cambia la forma en que miras tu propia historia. Lo que te hirió no tiene por qué definirte. Puede entrenarte a elegir mejor, a respetarte más, a no venderte por ansiedad, a no perderte por prisa, a no volver a ciclos antiguos solo porque son familiares. No estás condenado a repetir. Solo necesitas dejar de intentar recomenzar con el mismo patrón por dentro. Y aquí, la tesis vuelve, como un martillo y como un abrazo al mismo tiempo. Dios no te va a dar solo un recomienzo. Te va a dar sabiduría para que dejes de sobrevivir y empieces a construir. Construir paz, construir claridad, construir disciplina, construir madurez espiritual. Y cuando construyes por dentro, lo de afuera empieza a seguir el mismo camino. Ahora quiero llevarte a un compromiso público, porque eso aumenta tu fuerza y crea comunidad. Comenta aquí, no quiero solo recomenzar, quiero sabiduría. Y completa. El área en la que necesito sabiduría es PC. Una palabra. Familia, finanzas, mente, relaciones, trabajo. Y si este video habló contigo, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí no vas a recibir solo emoción. Vas a recibir dirección para madurar. Y haz una cosa más. Envíaselo a alguien que está cansado de recomenzar y necesita aprender a decidir con paz.